Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a estos espacios en mis redes sociales. Me encuentro con la querida Rialtor Dolly López. Dolly, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver, tengo que tener cuidado con esto porque si, si digo que, que contento por este titular, pues me van a decir, ay, eres republicano y no sé qué. Si digo que, bueno, pero Lo que digas, lo que digas ¿eres de un bando o del otro? te vienen arriba. La polarización es increíble. Y yo repito una y otra vez a todo el que viene con el mismo cuento, mira, yo soy periodista, yo no, ni me interesa, no pertenezco ni a un partido ni al otro, ni me interesa la política partidista. Pero creo que hay un punto importantísimo en esto que está diciendo el gobernador Ron DeSantis, y bueno, y lo digo por supuesto como dueño de una propiedad aquí en la Florida, porque lo siento y lo pago yo también, con el tema de los impuestos a la propiedad. Y es que los impuestos a la propiedad son carísimos. O sea, para muchas personas, y yo lo puedo pagar porque gracias a Dios yo tengo mi trabajo, pero hay personas que, y sobre todo los abuelos, los ancianos, la están pasando muy mal con este tema de los impuestos, con el tema de los precios de las casas. Y hay algunas personas que incluso se ven obligados a vender su propiedad y a perder su propiedad por este tema. Así mismo. Mira, cuando él lo... Tenemos que entender que yo, como tú sabes, lo de la política no es lo mío. Yo vamos a hablar directamente de lo que es, ¿no? Cómo puede beneficiar o qué es lo que puede afectar. Pero soy de las que pienso de que cuando algo, si le quitan los taxes de propiedad, vamos a hablar de la parte positiva. Si quitan los taxes de propiedad en la Florida, eso va a atraer a muchísimas personas. Eso va a incrementar los precios de las casas, porque hay muchas personas que van a querer venir a vivir a la Florida nada más por eso. Vamos a tener en cuenta que hay algunas veces que los taxes de propiedad de tu casa pueden ser $5,000, 4,000, pero el averaje en Miami estamos hablando de 15,000 a $20,000 al año. No estamos hablando, cuando alguien ve de su propia perspectiva cuántos son los que ellos pasan de taxes, piensan que todo el mundo es igual. Y no es así. Hay personas en la Florida, en Miami específicamente, pagando más de $100,000 en taxes anuales. Obviamente, estamos ya hablando de casas de millones, Ujú. pero no es menos cierto que es una cantidad grande. Entonces, cuando eso se remueva, muchas personas que tienen mucho dinero van a querer invertir ahí para ahorrarse esos taxes de propiedad. A mí particularmente sí me preocupa que donde no hay la entrada esa de dinero financiera, que vayan a sufrir otros aspectos eh, de cómo funciona el sistema en la Florida, porque simplemente no haya fondos. Eso a mí me preocupa, pero no es menos cierto que si te quitan los taxes de propiedad o lo disminuyen o le hacen un cap o algo, pues Pero fíjate qué interesante esto que estás diciendo, Dolly, porque por una parte, es decir, beneficia directamente a las personas que pagamos taxes de propiedad, pero por otra parte, lo que decías, si quitan los taxes de propiedad, van a invertir mucho más en la Florida, los precios van a seguir subiendo y ahí viene el problema para muchas personas que quieren comprar su propia casa. Y entonces te dicen, bueno, no voy a poder comprar nunca porque los precios cada día más altos y más altos y más altos. Por cierto, déjenme les cuento rapidito, ¿no? Para entrar en contexto. El gobernador dijo que quiere quitar los impuestos a la propiedad, que son impuestos locales y no estatales, que significa, bueno, que tendría que pasar por un proceso constitucional, es decir, ponerlo en la boleta. Los residentes de la Florida votaríamos por eso. Compras una casa, compras un terreno, luego te cobran muchos impuestos por eso. ¿Es tu propiedad o no? Eso fue lo que dijo el gobernador DeSantis. Solo por estar en tu propiedad tienes que escribirle un cheque al gobierno todos los años. Dijo que mucha gente no puede permitirse ese gasto y en esto coincido con el gobernador porque son cosas que he visto ancianos tener que vender su casa porque no pueden pagar los gastos de la propiedad y tenerse que comprar otras casas o otros apartamentos más pequeños. El gobernador dijo que necesitarían una enmienda en la boleta electoral para eliminar estos taxes o para reformarlos, por ejemplo. Ahora,
Los expertos en política fiscal sí están advirtiendo exactamente esos daños colaterales que podría traer esta medida. Por ejemplo, dice que cómo se va a reemplazar ese dinero que el Estado recibe para poder hacer, bueno, lo que el Estado hace, ¿no? Invertir en carreteras, invertir en seguridad social, invertir en la En las escuelas, escuela. es que todo lo paga el gobierno. Bueno, lo pagamos nosotros mediante los taxes, pero el gobierno lo usa para el uso. Exacto, el gobierno no tiene dinero y esto es algo que ya me gusta explicarlo una y otra vez porque la gente, cuando venimos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que son regímenes autoritarios, etcétera, a veces no entendemos cómo funciona el asunto. Y no, si lo paga el gobierno está bien. No, 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 espérate, el gobierno somos nosotros mismos. Sí, el gobierno no es que tenga compañías que puedan generar ingresos. Lo que paga el gobierno son mediante los taxes, mediante taxes de propiedad, mediante taxes de payroll, mediante taxes de ventas, taxes, todo aquí es taxes. Pero así es como se fonda el gobierno. Y Exacto. entonces, al quitar esto, que es algo tan grande y es que va a beneficiar a muchas personas, y tiene sentido lo que está diciendo el gobernador, tiene sentido. Yo, honestamente, lo apoyaría, pero necesito ¿cómo vamos a ver cómo no va a sufrir el gobierno? Porque tampoco me gustaría que le quitaran fondos a la policía o fondos a las escuelas o fondos a cosas que nos ayudan. Yo prefiero vivir en un país donde yo pago taxes, pero me sienta protegida, me sienta que, que las cosas funcionen, y no todo en el gobierno funciona bien, y eso yo lo entiendo. Pero sí me preocupa que cuando te están quitando fondos, pues, y no tienen cómo pagarle a las personas, pues algo va a sufrir. Bueno, Entonces, yo no me, por supuesto, no me voy a pronunciar sobre este tema, pero sí, porque evidentemente no quiero entrar en ningún tipo de posicionamiento político, pero sí creo que es interesante lo que está planteando el gobernador. Creo que por una parte, hay muchas personas que se pueden beneficiar de esto. Y ahora la pregunta también es, bueno, ¿cómo usted va a financiar este gasto, no gasto, este hueco que le va a quedar en el presupuesto? Y qué es lo que va a hacer para eso. Habría que esperar y que esto, bueno, sí, transcurra un poco más. Yo recuerdo que cuando hablaron, por ejemplo, de subir el salario en la Florida hasta $15 la hora, mucha gente se cuestionaba, incluyéndome a mí, nos preguntábamos, ¿no? Bueno, con esto no va a aumentar también todos los precios en la Florida. Al final la historia nos dio la razón a los que nos preguntábamos qué de positivo y qué de negativo tendría esto y que veíamos el problema de que aumentaran los precios. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto y yo creo que a ver, el resultado final va a quedar en las manos de los electores. Ya votaremos en algún momento y ya veremos cómo queda el asunto. Igual pasó con el tema del salario mínimo y al final la gente votó por que el salario mínimo fuera en vez de, creo que eran $8 la hora en aquel momento, $15 la hora, que es a lo que estamos llegando. Pero bueno, el mensaje final aquí es que los precios probablemente van a subir si esto ocurre, ¿no? si esto, definitivamente, si esto pasa, es muy atractivo, muy, pero muy atractivo para que muchas personas vengan a invertir. Y estamos hablando que no van a estar, no necesariamente vamos a estar los que compramos casitas estas de 200,000, 300,000. No, estamos hablando de personas que se van a ahorrar tremendo dinero, nada más mudándose para la Florida por los taxes de propiedad. Sí, sí. Eh, Es que Hay una de las cosas, a mí, una casa de millones tiene taxes de cientos de miles. Yo el otro día que me invitaron a una recepción en un lugar allá en Coral Gables, pues abrí Silo y yo veía ¿cuánto era? los taxes en Silo de las casas allí y yo decía, ¿cómo es posible que alguien pueda pagar $70,000 en taxes, solo en taxes de la propiedad, solo en impuestos anuales de la propiedad? Bueno, pues hay gente que lo paga porque tiene La dinero para gente. eso. Bendito sea Dios. Exacto, pero eso definitivamente sí le va a ayudar a muchas personas, a muchos retirados, muchas personas ya que, oye, han pagado su casa 30 años y todavía tienen creo que le va a dar una mejor calidad de vida, pero definitivamente yo sí me pronuncio, yo sí lo apoyo siempre y cuando necesitemos saber cómo va a compensar ese hueco tan grande. Y también hay opciones. Vaya, yo no soy política ni nada, pero también creo que, mira, si ya viviste en la casa 30 años, ya has pagado taxes en casa por 30 años, pues tal vez
ya pagar de pagar. No sé, ellos se pueden poner creativos, pero lo que vaya a pasar en favor de esto va a incrementar los precios de propiedad un poquito más adelante. Cuenten con eso. Bueno, pues nada, ahí les queda de información. Nos gustaría saber qué piensan ustedes también de esto. ¿Están a favor? Sí, ¿Están en contra? Déjennos saber. Y si ya, y importantísimo, si quiere comprar o vender casa, ahí tiene la Realtor Dolly López, ahí tiene su número de teléfono, 813-696-3606. Y nada, nos mantenemos en contacto. Mario siempre me sigue diciendo Dolly López porque así es como me conoció, pero soy Dolly Torres. Me cambié el apellido después de varios años que tenía que hacerlo. Entonces, pues me va a encontrar algunas partes por Dolly López y algunas por Dolly Torres. Al final, Dolly, explica por favor, no hace que piense que te cambiaste el apellido porque andas de forajida o algo de eso. ¿Por qué te cambiaste el apellido? yo me casé ya hace varios años atrás y me lo debía haber cambiado en ese momento y Okay. nunca me lo cambié. Es que era un cambiar el nombre y el papeleo y el... En Estados Unidos se estila que la mujer asuma el apellido. Bueno, se Así. puede, no se estila, sino que es algo que pasa. Es muy común. Tal vez en el sur de la Florida, tal vez no lo vemos tanto, pero ya tú subes del sur de la Florida para el resto del país, es Sales de muy Miami a común. Estados Unidos y es normal. Exacto. Cuando tú entras a Estados Unidos, de verdad, es muy común que te cambies el apellido para el nombre de tu esposo. Entonces las mujeres pueden tener varios apellidos, pero no nada más porque te cases, sino tú también, independientemente si eres hombre o mujer, tú también puedes pedirle a la corte cambiarte el apellido o cambiarte el nombre por X o Y razón. Yo me lo cambié para tener el nombre de mi esposo, porque algunas veces le estaban diciendo señor López a mi esposo cuando es mi papá, no era mi esposo. Entonces, para tener todo uniforme, todos en la misma apellido, pues ya me puse el apellido de mi esposo, Torres. Lo debía haber hecho hace muchos años atrás y no lo hice. Y ahora ha sido súper difícil porque como todo el mundo me conoce como Dolly López y ahora Yo en sale el automático Torres. Bueno, nada, muchachones, gracias a todos por la sintonía, gracias por el compartir, déjennos sus comentarios, voy a estarlo leyendo y bueno, nada, nos mantenemos en contacto y ya sabremos qué pasa y los que son ciudadanos, pues votemos y ya veremos qué Así va a mismo. pasar. Un abrazo. Piénsenlo bien, pero vamos a apoyar siempre que estemos informados. No lo No dice Mario Bertón, lo dice la Realtor. un abrazo para todos. Un beso. Cuídense. Hasta luego.